pobremiseria.com. Hoy platicar sobre ejemplos de cómo la Biblia puede ser muy peligroso. Hoy hablamos de Santiago, capítulo 5, versículos 1 a 6. Elías. Ernie, gracias, y Yeshua te siga bendiciendo más y más. ¿Vamos a leerlo? Sí, podemos entrar directamente pues a la lectura. Dice así: primero hay un encabezado que es extra bíblico, que dice contra los ricos opresores. Bueno, ya para empezar, ahí está un gran peligro. Pero dice así: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Ok. Entonces, vamos a hablar del peligro. Así es. Bueno, en primer lugar, Ernie, esta es una profecía, y pues el peligro radica en la palabra ricos. Una persona que llega por primera vez a la Biblia, y aún personas que hace mucho conocen la Biblia, pero no por revelación, sino por estudio propio o por interpretación propia o interpretaciones ajenas, puede caer en estas trampas que pues a fin de cuentas toda trampa proviene del tramposo y del padre de engaño, Satanás. El problema de esta escritura es el mismo problema que vemos en muchos proverbios y en muchos salmos. Si nosotros partimos de la premisa que en este contexto de Santiago 5 los ricos son los ricos de dinero, económicamente hablando, ya para empezar es un error. ¿Por qué? Ok, porque riquezas hay de muchos tipos, y hay personas que pues no son ricos, ni medianamente ricos, ni tienen dinero, pero son ricos, aunque en su propia opinión, por otras cuestiones. Son ricos en orgullo, son ricos en envidia, son ricos en victimismo, son ricos en groserías, son ricos en decir groserías, en hablar chismes y calumnias. Hay otros que para ellos sus riquezas son sus títulos universitarios, otros sus riquezas son pues su mujer o su marido, la familia. Desde luego hay quien es rico por el sexo, en el sentido de que se creen muy ricos porque pues tienen vida sexual y han tenido mucha vida sexual y han estado hombres con muchas mujeres y mujeres con muchos hombres. Entonces, reducir el concepto de riqueza a la riqueza material, económica, es un grave error, porque otro ejemplo que me viene a la mente, hay muchos que no tienen dinero, pero su riqueza es su belleza física, su belleza corporal, otros su salud física. Entonces hay muchos tipos de riquezas, y la Biblia dice, hay del rico en su propia opinión, también lo dice del sabio en su propia opinión, en Isaías 5, por poner un ejemplo. Pero sabiendo que no es únicamente la riqueza económica a la que se refiere la Biblia. Entonces, volviendo a este punto, aquí nos presentan, pareciera, te digo, si leemos sin revelación, que los ricos son los enemigos de Dios. Y esto es una mentira. Esto es una mentira. Así, los ricos económicamente no son los enemigos de Dios, porque hay personas, miembros de la Iglesia del Dios vivo, que tienen dinero, sin embargo no son ricos, porque pues ahora más bien son pobres de espíritu, porque pues cuando llegamos a Yeshua comprendemos por revelación, primero, que el dinero no es riqueza verdaderamente. Segundo, que el dinero tiene un dueño, el oro y la plata tienen un dueño original, y el dueño original es Yeshua, es Dios. Entonces, repito,
El peligro está en que sin revelación, inmediatamente, por ejemplo, te decía hace un momento, por ejemplo, si un pobre, económicamente hablando, lee esto, sin revelación, pues va a terminar odiando y envidiando más de lo que ya a los ricos. Entonces, es la venganza divina. Así es. Pensando en la venganza divina. Es todavía más profundo. Si hablamos de este contexto, en realidad la profecía va en contra de los cainitas, de la simiente de Caín, tengan dinero o no tengan dinero. Hay cainitas millonarios y hay cainitas homeless. Entonces, este mismo peligro lo vemos mucho en el libro de Proverbios y Salmos, a donde se diferencia mucho entre justos e injustos, buenos y malos. Estos binomios son un peligro sin revelación, y es por eso que la Biblia es muy muy peligrosa. Sin la revelación es un libro que verdaderamente produce orgullo, ego y soberbia. Y mira que yo amo la Biblia, es decir, para mí la Biblia es la palabra de Dios. El problema es que si no la revela Dios, es un peligro. Si no la revela Dios, en realidad la revela el diablo, aunque es un decir, porque el diablo no puede revelar nada, pero el diablo con la misma Biblia pues ha hecho el cristianismo, esta iglesia apóstata, y ha confundido a muchos y a muchas. Entonces, nada más para reducir este contexto o para aclararlo, cuando en Santiago 5:1-7 leemos ricos, no debemos pensar en los ricos económicamente hablando, sino más bien en los que pues están destinados para perdición o condenación eterna, y esta es la simiente de Caín. Y pues que tengan cuidado, porque hay quienes se creen pobres y lo son, vaya, porque no tienen dinero, pero son ricos, y ya expliqué en otras formas. Y Cristo, la palabra Yeshua, dice: no os hagáis tesoros en la tierra, no hagan tesoros en la tierra, porque cualquiera que se crea rico por alguna u otra razón, ya no puede ser pobre de espíritu. Y el Espíritu Santo solo se mueve, solo se manifiesta en aquellos que son pobres de espíritu, es decir, aquellos que están muriendo a la carne, crucificados con Yeshua cada día, viviendo en obediencia y en disciplina. Y también, bueno, claro, ya estos y estas están ya haciendo la voluntad de Dios, viviendo en las obras de Dios, no en sus obras. Entonces, pues, cuidado con este tipo de pasajes en donde se requiere revelación, y pues para que sepan las personas, si la lectura bíblica les produce orgullo o soberbia, quiere decir, es un síntoma de que no está siendo aprendida o comprendida por revelación, y mejor que se detengan, porque la Biblia es un cuchillo, una navaja de dos filos, y a muchos ha matado, en el sentido de que se han vuelto locos. Muchos, otros se han vuelto asesinos, literalmente asesinos, y otros, bueno, cuidado, la palabra de Dios debe de ser mostrada y enseñada por el Espíritu Santo. No abran la Biblia sin oración antes, es un consejo. O sea, leer la Biblia no es leer un libro ahí de la librería más, no. Yo recomiendo que antes de abrir la Biblia, cada persona encomiende la lectura y su vida a Dios, y que le pida que Dios le revele el sentido verdadero de las palabras escritas en este bendito libro. De otra manera, es un libro muy peligroso, genera odio, genera más distancia con los demás, porque el orgullo nos distancia de los demás, la soberbia nos distancia, y sobre todo algo que es muy común en los cristianos, tengo que decirlo. Se la pasan juzgando a los demás, creyéndose mejores que los demás, y pues esto no es el Espíritu Santo.